que vamos desarrollando en torno a la higiene ocupacional, seguridad y, bueno, la parte de manejo de emergencias, que vamos a tener un taller presencial el día sábado. Licenciado, muy agradecidos con su presencia. La verdad, Gracias. felices de tenerlo acá y hacerle un cordial saludo y presente un saludo del ingeniero Mario Centeno por el Día del Maestro, porque usted es un maestro para Gracias, todos nosotros. Agradecido gracias, por ello ingeniero. y sin nada más que decirle, pues, atento a su exposición, que va a ser, como siempre, bastante agradable y enriquecedora. Puede continuar, licenciado. Muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias. Gracias, buen día. Entonces, compartimos, por favor. Eso sí. Ventana. Aquí, reunión. Esto es. Ahora sí. Bien. Ah, ok. ¿Verdad? Está lento. Perfecto. A ver, veamos. Ahora sí. Buen día. Tenga la gentileza, por favor, verificar si la imagen se ve en pantalla y así como el audio es adecuado para comenzar la sesión. ¿Pueden Sí, confirmarme? licenciado, se visualiza y se le escucha muy bien. Ya está. Muchas gracias. Eh, Dentro del ámbito de la seguridad e higiene ocupacional, establecemos una serie de técnicas, lo que implica especialidades y subespecialidades. Hace que la higiene industrial viene a ser prácticamente parte constitutiva de lo que se llamaba hace muchos, unos 30 años atrás, la seguridad, la higiene y la medicina del trabajo. Por ello, en la actualidad ha habido cambios muy trascendentales en lo que implica en su gramática y en el concepto mismo, comenzando desde el nombre de seguridad, higiene industrial, porque todos pensaban de que la industria era la única que podía tener riesgos en el trabajo. Posteriormente viene la parte ocupacional, donde se establece de que todas las ocupaciones tienen una incidencia del riesgo de trabajo por la actividad que realiza la persona o el trabajador, pero todo eso está engranado a lo que es su salud. En nuestro país, nuestra Constitución habla de la seguridad industrial, higiene industrial y salud ocupacional. En el contexto en sí viene a ser, en el fondo, lo mismo, pero la parte gramatical de lo que nos da a entender es que
Los cambios están sujetos a la objetividad que se busca. Tenemos hoy en día la seguridad y salud en el trabajo. Como les decían, tres pilares: seguridad, higiene y medicina del trabajo. Pero hoy, en esos tiempos, no se tomaba en cuenta la parte de pues, psicosocial, el aspecto psicológico. Ya viene a ser parte fundamental. Si hablamos de la higiene ocupacional, que es parte constitutiva de lo que es la prevención de riesgos laborales, evitando fundamentalmente en el concepto la enfermedad profesional, en el concepto que nosotros manejamos es bastante clásico, que es la ciencia o el arte dedicado a la identificación, evaluación y el control de los factores ambientales o tensiones emanadas provocadas por un lugar de trabajo que puede ocasionar enfermedades en el trabajo, ocasionando la destrucción de la salud o afectar el bienestar. Está relacionado a lo que es la filosofía de la salud ocupacional, que busca el equilibrio físico, mental y social del trabajador. Cuando hablamos de la higiene ocupacional, es parte constitutiva y el engranaje fundamental que va con la medicina del trabajo y también la seguridad ocupacional. Cuando el concepto nos otorga identificación, evaluación y control, son tres términos bastante intensos en lo que refiere en su aplicación, puesto de que nos lleva a pensar una serie de acciones en lo que refiere a la identificación, a la evaluación y al control. Si la parte ingenieril tiene mucho que ver en muchas fases, pero está ligado fundamentalmente a lo que es la parte médica y hoy está ligado a lo que es el aspecto psicológico. Cuando hablamos de la identificación, estamos hablando de la capacidad de los profesionales y de los involucrados en la seguridad y higiene ocupacional, de saber identificar al contaminante a través del proceso en sí, en el cual trabaja. La destreza y la habilidad que debería tener al momento de identificar, porque no se olviden que estos factores provienen del ejercicio del trabajo y si no hacemos una buena identificación, nuestra evaluación va a quedar parcializada o sesgada. La evaluación está relacionada a los factores fundamentales, como vamos a ver, los contaminantes físicos, químicos o biológicos. Ahí vienen en la parte física muchos aspectos inherentes a lo que implica. Bolivia todavía no ha ingresado a la cuestión en la evaluación de la cuestión de las frecuencias, de las partes electromagnéticas, que vamos a ver enseguida estos temas. Pero si no identificamos adecuadamente, la evaluación puede quedar sesgada y lógicamente el control no va a tener esa cualidad y efectividad de precautelar la salud y la seguridad de los trabajadores. Por ello, es muy importante lo que implica esa identificación. Por ello, hablamos de lo que implica la inspección. En sí estamos relacionando lo que es la inspección de seguridad y higiene industrial. Si no se hace en las tareas integrales una adecuada inspección, las posibilidades de lo que implica una evaluación, un control, no van a ser las más efectivas. Si bien en el contexto del ejercicio de la inspección o de la identificación puede quedarse simplemente en un documento, pero si ustedes se dan cuenta, hay una persona, hay un trabajador del cual pues puede ejercerse una enfermedad profesional.
En la experiencia hablamos aspectos inherentes a una mala identificación y posterior aparición de enfermedades profesionales. Si nosotros no hemos dado una adecuada identificación y evaluación del contaminante, ese resultado va al médico del trabajo. Como no lo tiene, no va a ser un tratamiento, una rehabilitación sobre el trabajador, va a pasar por alto. Puede ser de que queramos hacer un control, pero sin es identificado. En ese contexto, este concepto es muy, muy importante, que vamos a volver a ello a través de esta disertación. Los contaminantes están en función a las características de la actividad a la cual está expuesto el trabajador. Por ello, estamos hablando muchos años atrás, ya desde la época de Ramazzini, más antes, si se han leído un poco de la historia de la higiene ocupacional, ya estamos hablando de la época donde se utilizaba mercurio, porque es desde la época paleontológica, ya el hombre trata de sobrevivir. A la neolítica, ya el hombre genera fusión de metales, identifica metales con los cuales puede trabajar para su defensa como para su desarrollo en su comunidad. Si bien antes era nómada, con la neolítica ya es estable. Debido a ello, al descubrimiento, en la época ya contemporánea, vamos adelantando más hasta la revolución industrial, donde se genera una cantidad de muertes. Ahí, Plinio el Viejo, por ejemplo, ya hablamos en la época contemporánea, trata de buscar soluciones a la exposición del uso del mercurio en Egipto. Pero una de las características de la época es consigue una especie de barbijo o máscara de cuero de oveja, una posición, la porosidad, la forma del curtido, es decir, si existirían todavía esas técnicas o simplemente era un cuero de oveja el cual se colocaba con lana o sin lana, no existen datos precisos. Pero si ustedes ven las características de la historia, el cuero de oveja, si no está tratado, la contextura de la porosidad es un poco más abierta que cuando está ya curtido, por un lado. Por otro lado, si está con la lana encima, pues la lana pues viene a ser como un filtro. Entonces, todas esas características han generado la inquietud del hombre por saber cómo podemos prevenir fundamentalmente. Luego, por tratar de proteger. Dos términos que utilizamos constantemente, no solamente en seguridad y higiene, en casi todo el quehacer de la parte técnica, la prevención y la protección. Por ello, se desglosa en 4 higienes la higiene ocupacional o industrial. Hay una higiene teórica, todas están interrelacionadas entre sí. La higiene teórica hoy en día ya conceptualizamos como los límites permisibles. En esa época eran los patrones. La SGH 2024, que está en las redes sociales, y cada año la SGH, la Asociación de Higienistas Industriales de Estados Unidos, es una institución bastante modernizada en el quehacer de los contaminantes químicos. Tiene sus valores específicos. Bolivia ya tiene sus límites permisibles a través de una norma boliviana del cual hemos trabajado. Tenemos ya algo nuestro. Nuestros límites permisibles como higiene teórica. Higiene campo, estamos hablando de la situación del ambiente de trabajo, pero ¿quién está en el ambiente de trabajo? Es
el trabajador, la persona. Estamos hablando en la higiene de campo, las posiciones del trabajador frente al contaminante. En este punto es donde ya la parte de la posición del trabajador, si bien no se tocaba todavía mucho en la ergonomía, ya se aplicaba. Está en la higiene de campo. ¿Qué implicaba la higiene de campo? La posición del trabajador influye y los movimientos que tiene el trabajador y la actividad que realiza influye frente a los contaminantes que pueda estar expuesto. Implica ello que estos movimientos repetitivos como ser la tasa de respiración, la carga metabólica, la carga mental, eh, el tipo de producto que genera la higiene de campo, ahí está. Trabajador y su ambiente. Cuando hablamos de ello, me recuerda mucho a un concepto que es la condición de trabajo, que ustedes deben conocer, que es la organización de la empresa. Nadie hace un trabajo porque se le ha ocurrido, aunque sea individual. Hay una estructura, una organización que dice qué voy a hacer, ¿no? En un medio ambiente laboral y lógicamente de esa organización sale la tarea. ¿Qué va a hacer específicamente? En ese contexto del ambiente, la estructura organizacional y la tarea, por eso me recuerda eso con la higiene de campo. El trabajador está expuesto a una serie de riesgos en función de esa tarea debido a, a una organización que le exige hacer un determinado producto o una actividad, un servicio, en un medio ambiente laboral. Ahora, en la higiene de campo observa esa posición del trabajador en el medio, en el que se desarrolla su medio ambiente. La higiene analítica es la evaluación cualitativa y cuantitativa del contaminante que existe en el medio ambiente laboral. Ahí está en la posibilidad de la identificación en la parte cualitativa. Y la cuantitativa es la valoración en sí. Y la higiene operativa. Entonces, la higiene operativa es la que realiza las recomendaciones, el control. Veamos, si nosotros tenemos un contaminante cualquiera, entonces vemos primero con la de campo, ¿qué pasa con el medio? ¿Qué pasa con el trabajador? Posiciones. En ello, como les digo, ya se veía lo que hoy están descubriendo en la cuestión de ergonomía, ya se trabajaba hace 30 años, en el INSO trabajamos en forma conjunta como análisis del puesto de trabajo. Había ahí, estaba el médico, estaba la parte ergonómica, ya existía. Es un conjunto de acciones. Entonces, y dentro de la higiene ocupacional, lógicamente. Luego, una vez que realizamos el análisis de higiene de campo, entramos en la analítica, valoramos, comparamos con los valores permisibles y en la parte operativa recomendamos qué debemos hacer. Fácil, ¿no? Ese es sencillo en el concepto. Sí, el concepto es sencillísimo. Eh, Identificamos, evaluamos, controlamos, hacemos el juego, pero no decimos nosotros en el informe o en las acciones que estamos haciendo, estoy haciendo higiene operativa, estoy haciendo higiene de campo, analítica, ¿no? Todo eso es higiene ocupacional, ni se menciona. Es un conjunto de la aplicación de conceptos cuando hacemos un análisis de trabajo, puesto de trabajo o áreas de trabajo.
todo sitio donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo, o donde tienen para ir, para desarrollarse, implica un riesgo. Es decir, cualquier, cualquier trabajo, ¿no? Entonces, aplica la higiene. Toda alteración, porque estamos hablando aquí de la posición del trabajo. Fíjense de la imagen, un trabajador sentado, pues parecería cómodo, ¿no? Que esté sentado, pero hay determinados músculos que trabajan, y esto hace que puede haber fatiga. Eh, Normalmente, nosotros cuando hacemos un análisis, eh, decimos, vámonos al contaminante, ruido, iluminación, ventilación. No nos fijamos muchas veces en la posición del trabajador. Y está ahí, es muy importante. La mano, ¿qué hace? Es mi recomendación, siempre ha sido a todos los profesionales involucrados en ese tema. Es importante darle una mirada, ni siquiera una mirada, un análisis de lo que es la anatomía y la fisiología humana. En la Facultad de Medicina, en el segundo año, se lleva, desde el primer año se lleva. Pueden ir unas charlas, los docentes allá, van a ver, es maravilloso el cuerpo humano. Cuando ustedes ven un trabajador que está realizando tareas de la mano, en este caso movimiento con alicates, pregúntense cuántos músculos tiene la mano. ¿Lo ven? ¿Cuántos? Cuando ingieren una salteña, ¿cuál es el músculo que más utilizan de la mano? Si un alicate, ¿cuál? Si, si los análisis, hombro, la columna, es decir, estoy hablando de la parte anatómica, la parte fisiológica, el detalle que debemos conocer. En la formación de los médicos del trabajo, normalmente son 3 años que hacen, pero llevan seguridad, higiene como parte constitutiva de la formación de ellos. No es la parte ingenieril en su plenitud, pero conoce. Vamos, tienen que conocer, porque van a hacer el ejercicio de la seguridad, la higiene y la medicina del trabajo. Tiene que haber una correlación. ¿El por qué hablo de ello? Porque los resultados que se emitan en higiene ocupacional están relacionados a la medicina del trabajo y tiene que haber un criterio unificado en lo que refiere a la forma gramatical en la que se puede emitir un informe. Que toda alteración o nocividad que afecta la calidad de aire, agua, suelo y ambiente de trabajo, cuya presencia y permanencia del trabajador puede ser afectada. La integridad física, psíquica. En uno es el aspecto físico, en el otro es la nocividad que puede existir. La Ley General del Trabajo, han debido leer ustedes, tienen que leer las normas, es otro capítulo que tienen que conocer. Establece un aspecto interesante. Está prohibido en la Ley General del Trabajo trabajadores que tengan enfermedades infecciosas, así, taxativo. 1944 estoy hablando. Y sigue, está vigente. Luego, en el tiempo, eh, aparece el VIH-Sida. A ver, fíjense ustedes. Aparece el VIH-Sida y la OIT genera programas de
insertación de trabajadores con VIH-Sida a su sistema de trabajo normal. Efectivamente, desde el punto de vista de salud, ha generado aspectos que no hay un contagio, como la gripe, eh, cualquiera de los virus, en este caso la influenza, el que estoy pasando en este momento, eso sí, s- tiene su nivel de contagio. Pero si hablamos de enfermedades infecciosas, tal como dice la ley, ha generado determinados cambios en el tiempo. No deberían trabajar, pero la OIT ha generado aspectos inherentes a que pueden trabajar. Y en esa época, cuando hablábamos de esta situación, bueno, ¿cuál es la mentalidad de nuestra sociedad? Yo les doy un ejemplo. Estamos trabajando en el laboratorio toxicológico en INSO y hace muchos años atrás sucede que el SIDA estaba en pleno, podríamos decir, eh, había una incidencia en la sociedad, los contagios eran masivos y en sí, se ha estigmatizado, ¿no? De determinada manera. Y la gente tenía sus miedos, ¿no? Sus temores. Uno de los infectados, en su desesperación, porque estaba así, se lo veía así, eh, sale a los pasillos del Hospital General con sangre, o sea, él se ha sacado sangre y comenzaba a amenazar a la gente, ¿no? Y era pánico, un pánico total. Ni el personal de seguridad, ni la policía, nadie se animaba a agarrarle. Había que negociar, había que conversar, ¿no? Y a través de ello se ha tranquilizado y se ha vuelto a su sala. Hay el área de infecciosos, sector infecciosos en el Hospital General. No sé si seguirá bien. Ahora, la pregunta es la mentalidad. Yo les preguntaba, ¿aceptarían ustedes una persona con SIDA en su puesto de trabajo al lado de ustedes? Es la pregunta que... Los programas de la OIT, buenos documentos, buena papelería, pero la práctica. Enseguida vamos a hablar del tema, del aspecto psicosocial. Efectivamente, que los factores, los agentes físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales están en el proceso del trabajo. Están ahí. Debemos saber identificar para ver desde el contexto de la higiene ocupacional cómo incide en la salud del trabajador. Pero ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos especializamos? Para ello. Para otorgarle el beneficio al trabajador, porque todos somos trabajadores, todos en generalidad, estudiantes, la ley está así. Ustedes, estudiantes, profesionales, todos son trabajadores. Entonces, el proceso de los trabajos que realizan está ahí y están expuestos a diferentes tipos de factores. Es por ello que en determinada situación del análisis mismo en el contexto de lo que implica la identificación de los factores o de la incidencia de los riesgos ocupacionales hacia los trabajadores, debemos tomar en cuenta aspectos inherentes como está en pantalla. Dos aspectos. Ingeniería de la seguridad, higiene y ergonomía, y la psicosociología, la psicología del trabajo. La psicología del trabajo es uno de los temas que no se ha profundizado, no se ha tocado, no sé, pero yo llevo años con este tema
hacemos con los profesionales, los psicólogos, los psicopedagogos, hay varios tipos de psicologías con los que se trabaja, porque la seguridad y higiene ocupación es transversal a todas las profesiones, abogados, enfermeras, médicos, a todas, todos pueden ejercer en función a la objetividad que perseguimos. Entonces, hay dos factores, el factor técnico y el factor humano. Si ustedes ven en pantalla, entonces, primera condición de poder hacerlo, de poder, es, los métodos de trabajo son seguros. Hacemos las metodologías, las normas, desde el punto de vista técnico. Podemos. Tenemos normas técnicas, las NTS, normas técnicas, ojo, trabajos en altura, coloque el andamio, el arnés, el mosquetón, 1,80 de altura y es trabajo en altura, y pues, vemos toda la parte técnica. Se dispone de equipos de protección, tanto los personales o como los aspectos comunitarios, es decir, los colectivos. Existen. Por ejemplo, trabajos en altura. Yo he visto en nuestro país trabajos en altura con línea de vida. Bien, ¿dónde está la segunda línea de vida? No hay. Bomberos, hacemos rescates, siempre tenemos segunda línea de vida. Trabajos en altura es lo mismo. Es más, la segunda línea puede ser colectiva. En la segunda línea va 2, 3 personas con una cuerda adecuada. Uno de ellos zafa, agarra. No se necesita líneas de vida, segunda línea de vida para todos. Una sola. Entonces, los equipos de protección individual tenemos técnico. Lo otro, lo que hemos conversado, es técnico. Instalaciones, máquinas, herramientas, le diremos razonablemente seguras. Nuestro medio, nuestra tecnología, las nuevas máquinas, equipos, herramientas, ya vienen con sistemas de seguridad, con paradas de emergencia, con protección de la maquinaria, sistema de alarma. Es más, vienen máquinas de corte en cuanto sienten un contacto blando, se para. Es decir, ya las maquinarias. Efectivamente, la inversión que se realiza es un poco más alta para este tipo de maquinaria, de instrumentos. Hay maquinarias que no tienen ello, igual trae, porque lo que se busca es productividad, no les interesa la parte de la seguridad. Y la seguridad, como siempre, viene a ser un segundo plano. Después, cuando llega la maquinaria, tratan de implementar guardas de seguridad, paradas de emergencia, cuando es una máquina moderna. Pero por eso se dice razonablemente seguras. Tenemos mucha maquinaria ya antigua, los cuales hay que implementar sistemas de seguridad, ¿no? Es más, si hablamos de calderos de última generación, ahora, lógicamente, de tecnología de punta, es más, ni emiten ruido, ¿no? Que los niveles de ruido son bajos, tienen sistemas de seguridad de control de agua, no uno, 4 sistemas. En caso de alta presión, igual, varios sistemas que evitan de que haya una explosión, deflagración. Y el principal,
un ambiente razonablemente seguro, condiciones higiénicas, físicas, químicas y biológicas dentro de los límites permisibles. Polvo, humo, gases, puede existir, pero tiene que estar dentro de los límites permisibles. Ideal si no existe, pero imposible eliminarlos. Hay determinados procesos, como el caso de calderos, los antiguos, tecnología un poco antigua, emite ruido. No se puede eludir porque es parte del funcionamiento. Entonces, hablaremos de atenuadores de ruido, porque la sala de calderos tiene que tener atenuadores de ruido. Hablamos de contaminantes químicos. Ahí estaremos hablando de ventilación, extracción, exhaustión. Finalmente, como no podemos, protegemos al trabajo y así toda la parte del poder hacerlo. En el factor técnico. La segunda condición es el saber hacer. Identificamos al riesgo. Sabemos, químico, físico, biológico, tenemos ahí. Sabemos cuáles son los riesgos. Conocemos los métodos seguros de trabajo para realizar en base a esos riesgos un trabajo seguro. Hay que saber hacer. No es copia, ojo, del Internet. Le va a ayudar. Es como, no es receta, porque el riesgo ocupacional en Bolivia bajo nuestras condiciones pues, son diferentes a los riesgos en Perú o en cualquier otro lado, o de fábrica a fábrica. Podemos tener el mismo caldero que emite ruido, pero las condiciones ahí está de funcionamiento, calidad de agua, mantenimiento preventivo, rutinario, que como la misma condición, producción, trabaja 24 horas, el otro solamente trabaja 8 horas. Puede variar. Entonces, los métodos seguros de trabajo están en función de las características intrínsecas del riesgo en el que la persona está expuesto. Si está expuesto a un contaminante, desde el punto de vista técnico, ¿qué procede? Hemos hecho la identificación, la evaluación, ahora hacemos el control a través de un método seguro. ¿Eh? Bien. La tercera condición, el querer hacerlo. Prácticamente, esta es la parte vital del hombre. Motivos externos para poder trabajar, actitud, comportamiento, el aspecto psicosocial, el estrés, los 4 niveles de estrés que existen, sus frustraciones, sus aspiraciones, el medio ambiente laboral, el enlace entre ellos, el bullying. Oh. Ahora, hablamos de motivos externos, la familia, los hijos, el aspecto socioeconómico, deudas. Hasta una fiesta simple se convierte en un problema externo para trabajar seguro. Y los motivos internos. Debemos dividir. Si la condición psicológica del trabajador no se otorga, no facilita la aplicación de un método seguro, no funciona. Pueden tener la mejor norma técnica,
el mejor método seguro. Pero si el trabajador no otorga a través de sus motivos internos de hacer un trabajo seguro, no lo va a hacer. Y va a haber el accidente o la enfermedad profesional. Por eso se llama el querer hacerlo. Por ello, lo uno, no nos aboquemos solamente a lo técnico, el aspecto psicosocial, psicológico. Ahora, efectivamente, dentro de higiene ocupacional, el contaminante químico juega un papel importante. Les doy una experiencia. 8 en punto entra el trabajador a una fábrica de colchones donde se usa metilmetacrilato, es un solvente, un mezclador con tolueno para hacer el poliuretano y así, ¿no? El poliol, bueno, son solventes orgánicos. 8 en punto entra el trabajador, 8:30 ya comienza su tarea, comienza a hacer las mezclas. Lógicamente hay un sistema cerrado, pero no hay ventilación. O sea, ahí está lo que implica el reactor, porque hace la mezcla, pero el solvente va un porcentaje de fuga hacia afuera. Es normal. 10 en punto de la mañana, el trabajador se siente más motivado. A las 12 es el trabajador más feliz. Ya si ha hecho 2 colchones, a las 12 ya ha hecho 10 colchones. No tiene hambre. A las 4 de la tarde tiene que salir, no quiere irse, quiere seguir trabajando. Los efectos neurotóxicos que ha generado, porque hay un efecto hacia el comportamiento por el solvente, el trabajador tiene un alto riesgo, pero no en el trabajo, sino en su salud, el sistema hepático, por el solvente. Nos ayuda, puede ser de que sea solamente un agradable olor, como es el olor del metacrilato o el tolueno, pero simple, perceptivo, pero la acumulación hace ello. Ese tipo de eventos nos genera enfermedad profesional. Las definiciones las tenemos. La decisión de Lacan, la 584, que tiene rango de ley para nosotros en Bolivia, dice es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a una actividad laboral. Taxativo, por sí que es el más entendible, pero el protocolo del 2002, Convenio de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, que está relacionado en 1988, la expresión enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por exposición a factores de riesgo que resulte por la actividad laboral. Es lo mismo. Más palabras, mismo. Otro. Toda variación de la salud de los trabajadores y ese estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador presta sus servicios y que le provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional de forma permanente o transitoria. Es un poco más explicativo. Lo que hablábamos de la fábrica de colchones puede ser un efecto psicológico transitorio. Pues existen contaminantes dentro de la higiene, químicos, físicos y biológicos. 3 contaminantes que pueden estar en el ambiente laboral. Los físicos son estados energéticos agresivos que pueden incidir en la salud del trabajador. Ahí está el más conocido y lo que más se mide: ruido, iluminación, condiciones térmicas, vibraciones, radiaciones ionizantes, no ionizantes, ondas electromagnéticas. En Francia ha habido en una alcaldía, en un municipio, una
oposición tenaz de profesionales y técnicos en electrónica y electricidad sobre el 5G y quieren entrar al 6G. Estoy hablando de la telefonía celular. Nosotros estamos en el 4G, ¿no? Es más, nos quejamos, tan lento. Y muy pronto la gente va a pedir 5G y cuando aparezca la empresa, con cualquiera de las empresas 5G, van a aplaudir y dice, ahora sí, mi aparatito funciona, mi computadora funciona fantásticamente. El 5G, el 4G, y pues también está relacionado al 5G China, antes que aparezcan, ha considerado un arma de guerra. Ustedes saben cómo se detectan los barcos, los aviones, han debido ver las torres, es a través de radiofrecuencias. Estamos hablando de radiofrecuencias. Frecuencias. El 5G o 4G son frecuencias. Y efectivamente, los niveles de frecuencia, las ondas electromagnéticas en el espacio, entre las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 8, todo el mundo utiliza y se absorben los aparatos. ¿Eh? ¿Qué pasa en la noche? Esa cantidad de ondas. Mientras tanto duermen y todavía encendido el aparato, el cuerpo absorbe. Muchos acusamos, y eso es interesante, esta conferencia de Francia, hace relación, un tanto tal vez no está comprobado científicamente, pero desde el punto de vista de los efectos como radiaciones electromagnéticas, la frecuencia, las ondas, eh, los grandes problemas que tenemos en la sangre, niveles de cáncer en diferentes puntos del cuerpo, no se ha detectado, no se ha hecho una relación estrecha y un estudio cabal. Pero como les digo, profesionales en Francia están generando una negativa a que entre el 5G en su país. Peor el 6G. Pero nosotros, puesto de aquí a un tiempo, vamos a gritar para que haya 5G y 6G. Sin embargo, estamos generando lo que vamos a ver luego, los efectos. Nosotros pensábamos de que los contaminantes habían efectos mutagénicos, teratógenos, pero también puede existir de los contaminantes físicos. Contaminantes químicos. Son agentes sin vida, gases, humos, neblinas, polvos, vapores, generados en un ambiente laboral, ¿no? Carentes de vida propia. Mientras que los biológicos tienen su vida propia, son microorganismos, virus, bacterias, riquecias, hongos, hasta los vectores están involucrados. Estos contaminantes están dentro de un ambiente laboral que debemos tomar en cuenta en el concepto mismo de lo que es estos contaminantes, estamos hablando, ¿no? Que están relacionados a la parte del puesto de trabajo, que hoy en día llaman ergonomía. Es tan importante que la presencia de los contaminantes puede cambiar toda una estructura de la tarea cuando existe ella, por falta de conocimiento. Reconocimiento, evaluación y control. Toda sustancia orgánica, inorgánica, natural o sintética
Si estamos hablando del contaminante, el manejo de transporte, almacenamiento, uso puede incorporarse al ambiente en forma de gas, vapor, humo y polvo. Efectos perjudiciales a la salud, ¿no? Usamos dentro de los 5 millones de contaminantes que se utilizan o de productos químicos, y van a ver ustedes, usamos de todo. En la preparación de la pintura se utilizan solventes. En la aplicación y pintado hay una atomización, una dispersión, peligro. El orden y limpieza, la posición de los materiales, el uso de soldaduras, oxiacetilénica, o puede ser también de eléctricos. Como les decía, la mayoría de estos elementos químicos, como la clefa, tiene thinner, usan fibra de vidrio. Bien, un simple trabajo, pues pintado de un vehículo. Varios aspectos, varios. Desde la posición del trabajo, de pie, manejo de sustancias químicas, la falta de organización, falta de equipo de protección personal. Y cuando aplica debe tener, hay una parte vital, no toma en cuenta la ventilación, puede haber un incendio, puntos eléctricos. Es decir, ahí está el reconocimiento, la identificación pormenorizada de lo que es el riesgo para hacer una evaluación. Veamos, si nosotros tomamos al chapero, como le llamamos comúnmente, hay contaminantes químicos. ¿Qué contaminante químico es el predominante? El thinner o el tolueno. Unos usarán tal vez el exileno. ¿Ven? El tolueno tiene anillo bencénico. Sí. Puede otorgar una enfermedad profesional. Es más, ¿es cancerígeno? Sí. Ya, le estoy dando una idea del thinner. ¿Qué debo medir? ¿Vapor de thinner? ¿Sí? ¿Dónde debo medir? En el ambiente, ¿sí? Y en el trabajador, fenoles en orina. Bueno, y hacia él. ¿Para qué? Para determinar la incidencia en el sistema hepático y en sangre, no se olviden. Determinación de análisis completo de sangre, la parte de macrotitos, glóbulos blancos, rojos, todo un análisis completo. ¿Para qué? Cuando los glóbulos blancos suban el nivel, hay incidencia. Puede, es el médico va a dar. Ya, en el análisis mismo,
me está otorgando una alerta. ¿Por qué? O incida en los glóbulos rojos, pero por ahí la persona tiene poligobulia y está afectando el tiner. Entonces, todos estos aspectos. Por eso el reconocimiento es tan importante. Del tiner solamente. Las pastas tiene cobalto, no solamente cobalto. Puede tener magnesio, depende, magnesio, otros elementos para darle consistencia, pero viene en forma de pasta. En la primera parte, cuando la pasta cuando se utiliza en forma húmeda, no hay problema, ¿no ve? Ya. Pero la segunda parte, después de la aplicación, va a utilizar lija para afinar la superficie donde ha aplicado la pasta. ¿Qué genera ahí? Polvo. Y ese polvo tiene cobalto. Como es poquito, pasa nada. Y ahí vienen los grandes problemas, o sea, enfermedades, sumado a otros contaminantes. Ahora, en la identificación vemos sí, fibra de vidrio. Utilizan. ¿Han visto el trabajo? ¿Alguna vez trabajar en chapería? Desplazan la fibra de vidrio. No se nota. Micras, ¿no? Una micra, 2 micras de diámetro, 3 micras, hasta 4 micras de longitud por eh, 1 micra 2 micras de diámetro de la fibra. Fibra de vidrio estamos hablando. Ingresa vía respiratoria, es insoluble a la parte de los pulmones. Tenemos que medir polvo y fibras en medio ambiente. Sería ideal hacer un análisis o un examen a través de los rayos X de los pulmones. Pero ello, ¿cómo va a determinar cuánto tiempo trabaja? Si es joven, solamente hagamos la tarea de evaluación en aire. Estoy aquí 5 meses. ¿Cuándo ha empezado a hacer chapería? Hace un año. Puede ser. Tal vez como un control. Pero aquel chapero que 5 años, 10 años, ya es obligatorio para la evaluación, lógicamente. ¿Cómo voy a controlar? Hay polvo, fibras, hay vapores, ¿no? No puedo controlar el medio ambiente porque trabajan al aire libre y un sistema de extracción va a ser, uno, mucho costo. Dos, en la renovación de aire no va a ser uniforme. Entonces hay que proteger al trabajador con equipo de protección respiratoria. Por eso es que los tiempos de exposición, 1 hora, 2 horas. Y tiene que hacer otras tareas, ¿no? Para todo. Eso, esta película me ayuda a evaluar. Ahora, esa relación que les indicaba entre la medicina del trabajo o la medicina laboral, la higiene, el higienista evalúa, controla las condiciones partiendo de criterios de validez general, es decir, lo que estamos hablando. El médico vigila y controla el estado de salud, pero el higienista le va a decir, porque eso ya no, el médico no lo va a hacer, hay cobalto, hay fibras, hay vapores de tiner. Ah. Es más, va a hacer una vigilancia al sistema hepático y a la sangre, porque él sabe muy bien de que el ciclo aromático puede producir un tipo de cáncer. Sabe muy bien que la fibra puede afectar a los pulmones, ¿no? Y
controla y vigila el estado de salud. Las formas de actuación distintas y complementarias tienen que tener una interacción constante. Bueno, en los buenos tiempos, en el INSO, medicina del trabajo, la parte de ingeniería, laboratorio, era un solo equipo. El neumólogo, ¿no? Y ahí estaba la parte, el médico del trabajo, la parte, podríamos llamar análisis de puesto de trabajo, la parte de ergonomía de la posición de trabajo, pero era simplemente una capite porque el conjunto de datos otorgaba la parte de ingeniería, laboratorio y el médico del trabajo. Se separa, son distintas las actividades, pero se juntan en un momento dado. ¿Cómo actúa la higiene ocupacional? Hemos hablado, este es un resumen de todo lo que hemos conversado. Tenemos el contaminante y, lógicamente, el trabajador sobre el cual actuamos. Entonces, el contaminante físico, químico, biológico, identificamos. Información, experiencia del área, higiene de campo, lo que hemos hablado. Después de tener toda la recopilación de información de qué hace, cómo hace, pues sentado, parado, hasta tenemos que saber la tasa de respiración. ¿Cuánto es la tasa de respiración de un adulto? Está entre 16 y 25 sístoles y diástoles, ¿no? Pero puede haber gente que respira 30, 40. Es que adolece de alguna enfermedad. O gente que respira lento. Hay razones. Puede ser de que el contaminante químico esté causando efectos. Hay formación y experiencia. Se mide un método analítico, higiene analítica. ¿Qué vamos a medir? ¿Contaminante químico, físico o biológico? La gran ventaja de la higiene ocupacional en los contaminantes es que se mide, mientras que en la seguridad industrial va en función a las características de trabajo, generar métodos seguros. Muchas cosas no se pueden medir porque está inserto la actitud de la persona, el mismo método de trabajo. ¿Qué es seguridad industrial? Orden y limpieza. Incendios, riesgos eléctricos, ropa de trabajo y equipo de protección personal, mantenimiento preventivo, señalización. Tienen sus parámetros, pero mi pregunta, como la higiene ocupacional, por eso se habla que no, muchos aspectos no se miden. ¿Cómo puedo decir que hay una señalización óptima? Porque es un criterio de la persona, se vuelve subjetivo en datos. Es decir, si la señalización A3 no fume, yo digo que esté a menos 5 metros, a 4. Yo estoy un poco chicato, digo, no, tiene que ser A3, más grande. No todos están con la vista adecuada. Pues, todo, por eso en cambio en higiene ocupacional es taxativo. O hay el contaminante y tiene su límite permisible. Se mide, se busca el método analítico. Luego se valora, es decir, se relaciona si lo que se ha medido está fuera o dentro del límite permisible, higiene teórica. De esta valoración va a otorgar una condición peligrosa. Uno, o puede generar una situación segura. ¿Ve?
Es así, dentro o fuera del límite permisible. Si me otorgan una condición segura, va al control periódico y lógicamente vuelve a medición para volver a valorar y el control periódico. Pero si está fuera del límite permisible, me va a otorgar un riesgo, una situación peligrosa, el cual, aquí está, va a la higiene operativa, a que corregir. ¿Qué está pasando? Ahí está ventilación, posición del trabajador. Podemos cambiar tal vez el proceso productivo, los reactivos químicos. Bueno, la corrección está sujeto a la fuente de emisión, el medio y el receptor. Y una vez que se ha corregido, nuevamente el contaminante y el trabajador para hacer una valoración. Sencillo. Esta gráfica me ayuda a trabajar en lo que es higiene ocupacional. Y pues rápidamente vemos por la parte de contaminantes químicos. El contaminante químico o el contaminante es un producto químico, una energía o puede, puede ser que esta energía se dice que esté vivo en un medio laboral porque está presente. No es, el biológico es el que, bueno, en el concepto biológico vida y en el otro no tiene vida, pero puede tener en algún momento la combinación de lo que es biológico, en cantidad y concentración suficiente y afectar la salud de los trabajadores expuestos. Bien. Contaminante químico, específico, materia inerte en el aire, carente de vida. Pueden ser moléculas individuales, gases o vapores. Aerosoles, grupos de moléculas, fibras, polvo, humos, niebla. ¿Por qué hago esta presentación de esta imagen? Los gases, dentro de su comportamiento, van a asumir la forma del espacio del cual en el cual se desarrolla. Si entra en un vaso, la forma del vaso, ¿no? El gas. Los vapores igual. Sus moléculas están dispersas. Cuando hablamos de mediciones, vamos a ver que la capacidad de detección de los gases son mucho más sencillas, porque es más típico y específico la detección. Gases, moléculas de thinner, por decir. O perdón, en fase de vapor o gases, puede ser gas licuado de petróleo, más específico. Son moléculas individuales. En cambio, en grupos de moléculas también se puede medir fibras, polvos, pero es un conjunto a través del cual tiene que dar una valoración. Toda materia, natural o sintética, pues se va a transportar, se va a almacenar, se va a incorporar al medio ambiente y, lógicamente, la exposición al trabajador, humo, polvo, gas y provocar los efectos. A ver, veamos si funciona este video. No, no. Sigamos. La exposición a los agentes químicos me va a generar dos aspectos. Pueden ser agudos o crónicos. Todo está sujeto a lo que dice Paracelso. Paracelso dice que el veneno no mata, lo que mata es la dosis. Cuando se genera una exposición a un agente químico para convertirse en un efecto agudo o crónico, está en función a la dosis y a la exposición.
Esto implica que el crónico es a través del tiempo, dosis bajas que va a generar un efecto. El agudo es violento, una concentración alta, una dosis alta. Puede ser un periodo corto de exposición, que los agentes químicos por su forma y estructura química pueden ser corrosivos, irritantes, neumoconióticos que afectan a los pulmones y los asfixiantes. Normalmente los corrosivos, los ácidos y los álcalis pueden destruir tejidos a contacto, la piel. Normalmente se trata de establecer ella. Puede generarse eh, reacciones químicas en el aire. ¿Qué pasaría si ustedes tienen en el aire, escucho hablar en las redes sociales, alta presencia de monóxido, de dióxido de carbono, ¿no? Vamos a ventilación, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa? La alta presencia de dióxido de carbono, aun con movimiento, perdón, establecen, hay, lo que les decía, las moléculas, una interacción. Si hacen una reaccióncita química CO2 más H2O del agua, ¿qué se forma? Ácido carbónico. Esa reacción química necesita en el medio temperatura, presión, tal vez un ente catalítico que acelere la reacción. Muchos hablan de que el dióxido de carbono es inofensivo. Es más, hablamos, no tengo el SGH a la mano, algo de 9.000 miligramos por metro cúbico de aire de monóxido de carbono es el límite permisible. Pero estamos hablando del dióxido de carbono, algo de 21.000, veintitantos mil miligramos, alto. O sea, el límite permisible tiene un techo alto, permite su presencia, pero que hay un agente catalizador en el medio. Y por eso la identificación del riesgo es importante. Es un riesgo, puede estar dentro del límite permisible, pero que hay un agente catalizador que haga la reacción con la humedad del ambiente, que es el agua, puede generar ácido carbónico y puede formarse un elemento corrosivo en aire. Debemos considerar estos aspectos. Los irritantes. El amoníaco, por ejemplo, es un elemento irritante. No permite la aproximación de la persona de lejos. El ácido sulfídrico. Hay muchos agentes químicos irritantes. No permite, pero son tóxicos. Normalmente irrita si es que se aproxima la piel o las mucosas en contacto. Otro agente irritante es el formaldehído, que utilizan en los muertos. Las formas de reacción de cada compuesto químico varían. El amoníaco, por ejemplo, sensibiliza y puede generar, dependiendo de la concentración, hasta un pequeño ardor entrando a quemadura. El formaldehído se absorbe y genera una queratización, o sea, la mucosa nasal se solidifica y no permite respirar. El polvo, que puede generar enfermedades neumoconióticas, efectos en los pulmones, edemas pulmonares por las partículas sólidas. Ahora aquí viene, tenemos N cantidad de materiales sólidos. En medio ambiente, por ejemplo, habla de polvo, PTS, partículas totales en suspensión, ¿ya? Medio ambiente.
Pero higiene ocupacional. Se tiene que identificar exactamente cuál es el polvo incidente que puede causar una enfermedad neumoconiótica. Sílice, aluminio, cualquiera. Cada uno de ellos en el tiempo ha recibido un nombre en función a los efectos y a la enfermedad que causa. La sílice, ustedes han debido hablar, la silicosis. El aluminio, la enfermedad de Schaber. El carbón, pulmón del carbón. El ensilaje, el polvo de materias de granos, de vegetales, pulmón del agricultor, y así. Tiene sus nombres para diferenciar que los efectos sí existen. Por ello, se recomienda cuando se hacen valoraciones de polvo en una fábrica cualquiera, puede ser una mina, por decir algo, tenemos nosotros una mina que produce casiterita para estaño. Vamos a determinar polvo. Pero ¿cuáles son los elementos que acompañan a la casiterita? El wolfram, arsénico, porque al momento de la explotación está ese polvo ahí. Hay sílice también. Entonces, se ha determinado, por ejemplo, la incidencia de sílice. Pero, ¿eso cómo se ha determinado? A través de un análisis que se hace, se toma la muestra como partículas totales en suspensión y luego, en función de las características del mineral, se determina sílice, wolfram, arsénico, todos los elementos que son constitutivos, y ahí sale sílice en mayor proporción. Analizamos sílice y determinamos como sílice por el porcentaje y la presencia. Los asfixiantes, desplazamiento del oxígeno, es decir, hay determinados contaminantes, como les digo, como el monóxido de carbono, es un desplazante, genera asfixia. Tenemos que medir. Si nosotros nos damos cuenta, medimos en un espacio confinado. En el espacio confinado, ¿qué tenemos? ¿Qué medimos? Monóxido de carbono, nivel de oxígeno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, los más básicos, ¿no? Que pueden causar, pero no se trata, es mi recomendación que les hago, en un espacio confinado o en cualquier área de trabajo, no se trata de decir, tengo mi equipo y voy a medir esto, lo que dice el equipo, no. En el análisis, la identificación del riesgo, ahí está el tema. ¿Qué voy a medir? Pues solamente necesito monóxido de carbono, ya, midamos ello. Porque el resto no va a incidir porque no existe. Puede ser que por alguna razón exista, pero no es parte del proceso. Por ello es importante tener lo que implica identificación del contaminante. Bueno, me he pasado. ¿Preguntas, por favor? Preguntas. Hay que hacer otro tema una vez que tengamos esto, en lo que implica las evaluaciones, ¿no? Ingeniero, no sé si habrá alguna pregunta de parte de los asistentes. Licenciado, nosotros muy agradecidos y nuevamente no le reitero, si tienen alguna consulta, licenciado, por favor, ustedes el día de hoy han podido ser partícipes de una charla que es una charla de especialidad en el ámbito de la higiene ocupacional, viendo no solamente los aspectos de evaluación, como bien lo ha dicho el licenciado, sino también aspectos clínicos que están vinculados, porque, y es lo que siempre el licenciado decía, nosotros hemos tenido muchas veces conversaciones con él prácticamente nos ha coadyuvado en la formación que tenemos en el ámbito de seguridad
Y un detalle importante es ese vínculo de lo técnico y lo médico, ¿no? En un ámbito de especialidades. Por favor, chicas, chicos, colegas, los que estén presentes, preguntas, consultas que tengan con el licenciado, por favor, que quisieran hacerles. Brian, tiene la manito levantada, atento a su consulta, por favor. ¿Cómo están? Buenos días a los asistentes, buenos días, ingeniero, licenciado. Eh, Buen Muchas día. gracias, muy buena la disertación. Licenciado, una consulta. Se estaba hablando respecto a los espacios, los trabajos de espacios confinados. Previo a esto, ¿qué exámenes médicos debería realizar mi personal para saber si estos están aptos para realizar trabajos en espacios confinados? Eh, los espacios confinados eh, tienen sus diferencias, hasta en la parte estructural de construcción o en el lugar donde trabajan. No solamente es determinar dentro del análisis que se realiza en la identificación del riesgo de trabajo, eh, ¿qué se, ¿de qué se trata el espacio confinado? No, la estructura, cemento, pues puede ser adobe o cualquier otro tipo de construcción. Perfecto. Uno. Dos, movimiento de aire. ¿Existe renovación de aire o no existe? Lo principal, nivel de oxígeno, ¿no? Ahí se mide el nivel de oxígeno y la renovación de aire. Ahí necesita uno el anemómetro, si hay movimiento de aire en boca, o internamente también si hay un movimiento de aire. Pero antes hay que medir nivel de oxígeno. Lo principal y el nivel de explosividad hasta que ingresemos. De acuerdo al trabajo que vas a realizar, imaginémonos nosotros una persona de cóctel ingresa a ver lo que implica los cables, los ductos, ¿no? Tratar de darle mantenimiento. La estructura es sólida, de cemento, y va a entrar más o menos al espacio confinado, unos 2 metros para abajo, y lo primero que va a ver es las aberturas, los huecos, un análisis estructural. En el análisis estructural tiene que determinar presencia de, pues, vegetales, puede haber algún o mohos, una descomposición orgánica. Es más, tiene que fijarse si hay vida de insectos, pues polillas, arañas, ¿no? Entrando en un término eso. La presencia de insectos o animales que estén dentro, si hay ratones o ratas, ¿no? Genera ya de por sí que hay un nivel de oxígeno adecuado. Nos da una idea. Si una rata está ahí, es que se respira. Ahora, lógicamente, la proporción de oxígeno hay que ver porque consume menos. Si es que hay una descomposición anaeróbica, ya, sin oxígeno, puede ser de que haya entrado basura, puede haber una generación de algún gas, metano, todos estos aspectos de la parte estructural. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer el trabajador de cóctel? Voy a hacer limpieza y mi permanencia, ahí está el tiempo. Ellos no toman en cuenta la permanencia, sino toman en cuenta el trabajo. No debería ser así. Hay un periodo de permanencia porque en el espacio en el que trabaja va a haber fatiga muscular. Ahí vamos. Medimos oxígeno, velocidad de viento. No es tan grande, o movimiento de aire. Podemos medir si el aparato tuviera monóxido de carbono, dióxido de carbono, si tiene nitrógeno o azufre, sulfuro, por si acaso, pero no va a incidir mucho más que con el nivel de oxígeno y explosividad. Una vez que tiene asegurado dentro de los niveles permisibles, eh, ya puede otorgar el permiso de ingreso. Lógicamente, deberá siempre ser con el equipo de respiración, no autónomo, porque si he visto yo ahí una rata, una araña, hay vida,
Entonces hay un nivel de oxígeno. Ahora, la limpieza, ahora no nos olvidemos, hay determinados, la parte de insectos, hay un determinado nivel de riesgo en cuanto a insectos que pueden causar picaduras, que también es otro riesgo. No siempre es el aspecto técnico, también es el aspecto biológico. Biológico en cuanto a la presencia de insectos, roedores. Una vez que realizamos ello, el personal entra con la ropa de trabajo y lógicamente tiene que entrar con la línea de vida en caso de algún desvanecimiento, poder extraer a la persona y realiza el trabajo. Una vez terminado el trabajo, sale la persona y debe tener por lo menos una hora podemos decir, de descanso fuera del área. Se llama nivel de oxigenación. Adecuar su cuerpo nuevamente y continuar con sus tareas. Bueno, son procedimientos en los cuales va a variar en muchos de los casos. Ahora una cosa que me olvidaba, disculpe, cuando se trataba de espacios confinados, al entrar nomás, ya la apertura de puerta o si estuviera cerrado, mínimo 15, 20 minutos, hasta una hora de ventilación. Natural, lógicamente. No debe ingresar elementos eléctricos o electrónicos, porque puede haber, hay que bajar, si es que ha habido algún gas, como el metano, su nivel de explosividad, hay que diluir ello. Por eso es de que no se ingresa inmediatamente, ni se hace trabajos. Y posteriormente viene lo que habíamos hablado. Puede variar, como entrar al río Choqueapu, a las bóvedas, como le llaman, varía completamente. Ahí es donde tiene que haber un equipo de respiración autónomo, porque los contaminantes, así como los contaminantes biológicos, son innumerables y los gases también. Por ello, hay determinadas tareas que implican un cambio en lo que se refiere a la metodología de trabajo. Sería así. Perdón. Gracias. Tenemos un chat. Un chat. ¿Qué dice el chat? Licenciado, tenemos otra pregunta en el chat de Roberto que nos pregunta cuál es la normativa recomendada para los estudios de ventilación en recintos de trabajo. Tenemos, que ha participado también, ingeniero, la norma boliviana ventilación general. No tengo a la mano el número, pero hay una norma boliviana de ventilación general. Esta norma la hemos hecho con IPNORCA. Inicialmente hay la norma de la ACGIH ventilación industrial. Así su nombre, entra a la ACGIH, ventilación industrial, está en la página web de la ACGIH. Entonces, se ha tratado de hacer una norma de ventilación industrial. Es complejo. Ustedes, si ven esa norma, está ahí en la AGSIH, la Asociación de Higienistas Industriales de Estados Unidos. Es complejo. Y Bolivia no tenemos todavía las posibilidades de los parámetros que establece la norma, como ser la ventilación industrial nos pide el calor metabólico de la persona y la capacidad calórica de la estructura, es decir, cuánto de calor emite el ladrillo o cuánto de frío, el piso, el techo, el vidrio. Existen normas internacionales, pero la fabricación, por ejemplo, de un ladrillo 6 huecos en La Paz, por su contextura, tiene muy diferente a los ladrillos en Estados Unidos, en donde han hecho la norma, muchos aspectos que se tiene que hacer una norma de ventilación industrial. Hay normas específicas, la norma del Perú, de ventilación minera, que es específico, está en la Dirección General, en el DGCI de Salud de Perú, el Ministerio de Salud, ahí está la norma, la pueden ver.
También pueden ver lo que era INSO antes en Perú, ahora es Censopaz, está también ahí para ventilación minera, y hay también otras normas. Pero nosotros como Bolivia tenemos la ventilación general, la que manejamos para una cuestión general para todo, pero se tiene que trabajar. Puede usar normas internacionales. La GH tiene mucho para ver, mucho que hablar sobre ventilación y van a ver ustedes la ventilación de la ACGH bastante completa. Si usamos ello, vamos a un poco complicar a la empresa, ¿no? Porque va a tener que nomás generar en un momento dado muchas preguntas que no las va a poder responder la empresa. Bueno. Licenciado, muchísimas gracias, muy agradecidos por las respuestas. Bueno, yo creo que si no habría otra consulta, agradecerle nuevamente, felicitarlo y pedirle que nos dé unas palabras finales para despedirnos. Ingeniero, pues hay que continuar con estas actividades. Es importante, más preocupado yo por higiene ocupacional, porque hemos hecho ya en la universidad, la facultad, se acuerda, manejo de equipos y los métodos de elaborar informes. Eso es importantísimo. Es fácil medir, pero hay que hacer una interpretación y elaboración de informes. Eso vamos a programar seguramente posteriormente. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar, de poder difundir algo de la higiene ocupacional. Buenos días. Licenciado, desde el inciso, enviarle una gran felicitación y de la Universidad Mayor de San Andrés. Mucho éxito en todo y todo lo mejor, licenciado. Un abrazo grande de parte de todos, Ya está. un agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, pues. Bueno, hasta luego. Hasta luego.